En una cena familiar, mi yerno, eufórico por su nuevo ascenso, me llamó perdedora por estar jubilada delante de mis nietos. Luego cuestionó mi contribución. Simplemente sonreí, bebí un sorbo de agua y, con calma, le solté una verdad tan contundente que lo dejó pálido como la muerte. Ya no me llamará fracasada. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana, que solía ser la reconfortante banda sonora de nuestras cenas dominicales, resonaba como un estrépito metálico en mis oídos. El aroma a pollo asado con hierbas, normalmente sinónimo de calidez y familia, impregnaba el aire con un olor denso y ominoso. Había anhelado una velada tranquila, una agradable cena rodeada de mi hija Eleanor, su esposo Liam y mis dos nietos, Chloe y Ethan. Pensaba que la jubilación me traería más de estas pequeñas alegrías. En cambio, me trajo a Liam. Se sentó frente a mí, con una sonrisa de autosuficiencia en los labios, presidiendo la mesa. Recientemente había conseguido un ascenso importante en su empresa, un hecho que se había asegurado de mencionar al menos 3 veces, incluso antes de que llegaran los aperitivos. Ahora, tras 2 copas de una botella de Burdeos prohibitivamente cara que había traído, su ego se había inflado como un globo aerostático, dejando de lado toda cortesía. Se lanzó a un monólogo sobre lo exigente que es el éxito empresarial, con una voz que resonaba con más fuerza de la necesaria. «Sabes, es una lucha constante», declaró, haciendo girar el líquido carmesí en su vaso. «Hay gente que simplemente no entiende lo que cuesta ascender, lograr algo de verdad. Simplemente se dejan llevar, ¿sabes? Disfrutando de la buena vida, probablemente preguntándose qué hacer con todo su tiempo libre». Hizo una pausa. Su mirada, pesada y directa, se posó en mí. «Qué bien, Arthur. Qué bien se siente ser un perdedor». Mi mano, suspendida sobre un bocado de patata, no vaciló. Lo miré a los ojos, y una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Liam siempre había sido brusco, pero su reciente éxito parecía haberle arrebatado cualquier pretensión de cortesía. Realmente se creía superior, y esta noche estaba decidido a hacérmelo sentir. Infló el pecho, reclinándose en la silla con un suspiro teatral. «Los hombres de verdad proveen, Arthur. Construyen cosas, aseguran futuros. No se limitan a jubilarse». La implicación flotaba en el aire, densa e incómoda. Ya no era un hombre de verdad, era una carga. Mi nieta, Chloe, una niña de 7 años de ojos brillantes que me adoraba, pareció captar la negatividad, a pesar de su lenguaje velado. «El abuelo construyó mi casa del árbol, papá», exclamó con voz suave pero firme, intentando defenderme. «Es la mejor casa del árbol del mundo». Liam soltó una risita condescendiente que me sacó de quicio. «Sí, cariño, te construyó una casita en el árbol preciosa», dijo, dándole una palmadita en la cabeza con desdén. «Pero aquí hablamos de contribuciones reales, cielo. Grandes negocios, grandes decisiones. Lo entenderás cuando seas mayor». Volvió a mirarme, con un brillo en los ojos cada vez más intenso. «Creo que es hora de que cada uno se gane el pan con el sudor de su frente. Se acabó aprovecharse de los demás, ¿no?». Sus ojos se detuvieron en mí un instante más de lo necesario antes de dirigirse a Eleanor, mi hija. Isema Mikariu, sentada a mi lado. Eleanor, siempre tan llena de vida, palideció visiblemente durante el arrebato de Liam. Apretó con fuerza el tenedor, con los nudillos blancos. Evitó mi mirada, consciente de la verdad tácita. El nuevo ascenso de Liam, si bien impresionante, no alcanzaba para cubrir el nivel de vida que mantenían, sobre todo con la hipoteca de su gran casa en las afueras y el costoso colegio privado de los niños. Durante años, yo había complementado sus ingresos en silencio, pagando las facturas de las tarjetas de crédito, contribuyendo a las cuotas escolares e incluso cubriendo parte del alquiler en épocas de escasez, todo sin que Liam lo supiera. Su miedo era palpable, un grito de terror silencioso en la mesa. Mi nieto Ethan, un curioso niño de 5 años, percibió el cambio en el ambiente. La alegre charla había desaparecido, reemplazada por un silencio incómodo que nos oprimía a todos. Tiró de la manga de Eleanor, susurrando: «Papá, ¿estamos en problemas?». Sin embargo, a Liam ya no le importaba la comodidad de los niños,
ni la angustia de Eleanor. Tenía público, y estaba decidido a asestar el golpe final. Se inclinó hacia adelante, con su costosa copa de vino vacía y el rostro enrojecido por una peligrosa mezcla de alcohol y arrogancia. Su voz bajó de tono, perdiendo su resonancia, hasta convertirse en un siseo venenoso dirigido únicamente a mí. «Dime, Arthur», espetó con desprecio, «¿qué se siente al ser un fracaso?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación cruel y directa que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Eleanor jadeó levemente. Chloe parecía confundida, sus brillantes ojos nublados por la preocupación. Ethan gimió. Pero yo simplemente tomé mi vaso de agua, bebí un sorbo lento y deliberado, y lo dejé sobre la mesa con un suave clic. Mi mirada permaneció fija, inquebrantable. «¿Qué se siente, Liam?», pregunté con voz tranquila, casi coloquial, sorprendentemente serena. «¿Qué se siente al saber que este fracaso ya no pagará tus facturas?» El color se le fue del rostro a Liam como si le hubieran desconectado la corriente. Su boca, abierta para lanzar otro insulto, se cerró de golpe. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta y luego de horror creciente. El vino caro que tenía en el estómago debió haberse convertido de repente en plomo. El resto de la familia permaneció paralizada, en un silencio atónito, observando cómo se desarrollaba la escena. Simplemente volví a tomar mi tenedor y seguí comiendo mi pollo asado, como si acabara de hacer un comentario casual sobre el tiempo. Tras unos cuantos bocados silenciosos y deliberados, me sequé la boca con la servilleta. Empujé la silla hacia atrás, cuyo sonido resonó contra el suelo pulido. Me incliné y le di un suave beso en la frente a Chloe, y luego otro a Ethan. «Sean un amor», murmuré. Me enderecé y miré a Eleanor, que seguía observando a Liam con una mezcla de terror y una incipiente comprensión. «Eleanor, la cena estuvo deliciosa», dije con tono educado, pero con una clara y contundente sensación de que todo estaba bien. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, dejando el campo de batalla de la mesa en un silencio mucho más ensordecedor que cualquier discusión. El viaje de vuelta a casa desde la casa de Eleanor y Liam fue sorprendentemente sereno, a pesar del terremoto emocional que acababa de desatar. La fresca brisa nocturna que entraba por la ventanilla abierta de mi vieja camioneta fue un bálsamo bienvenido. Mis manos, callosas por años de trabajo y algún que otro proyecto de bricolaje, sujetaban firmemente el volante. Por fuera estaba tranquilo, observando en silencio las farolas que pasaban. Por dentro, sin embargo, rugía una tormenta de emociones, resentimiento, una profunda sensación de traición y una determinación feroz e inquebrantable. Sabía lo que tenía que hacer. En cuanto llegué a casa, pasé de largo el salón y me dirigí directamente a mi despacho. No era una habitación imponente, sino un pequeño espacio funcional, escondido al fondo de mi modesta casa. Una pared estaba cubierta de estanterías que llegaban hasta el techo, no con clásicos de la literatura, sino con un meticuloso archivo de mis transacciones financieras. Encendí la lámpara de escritorio. Su cálida luz iluminaba pilas de cajas etiquetadas y carpetas codificadas por colores. Allí se encontraba la verdadera historia de los últimos 15 años, meticulosamente documentada, con cada céntimo contabilizado. Comencé el minucioso proceso de revisar los documentos. 15 años. 15 años de recibos, extractos bancarios, cheques cancelados y libros de contabilidad meticulosamente escritos. Cada carpeta era una cápsula del tiempo, una instantánea de un gasto concreto, de un año concreto. Las carpetas verdes contenían los extractos de la hipoteca, las azules los gastos del coche, las amarillas los de la universidad y las rojas los médicos. Mi sistema, que algunos podrían tachar de obsesivo, se había convertido en mi instrumento de liberación. Mientras repasaba los papeles, un fantasma del pasado se materializó en mi mente. Sara, mi amada esposa, que se fue demasiado pronto en 2008. Su voz, debilitada por la enfermedad, aún resonaba en mi memoria. «Prométemelo, Arthur», me susurró. «Prométeme que cuidarás de Eleanor. Asegúrate de que esté a salvo siempre». Y se lo prometí. Fue una promesa que cumplí fielmente, meticulosamente, durante 15 años. Una promesa que se había transformado de un gesto de amor en una carga silenciosa y aplastante.
Saqué la carpeta verde etiquetada como «Ayuda para la hipoteca, Eleanor». Dentro, un registro contaba cada pago que había hecho para su vivienda principal. Mes tras mes, año tras año, la misma cantidad, $2.800. Empecé poco después del fallecimiento de Sarah, cuando Eleanor y Liam tenían dificultades para llegar a fin de mes en su primera casa, antes de la gran casa en las afueras. Incluso después de la mudanza, cuando supuestamente aumentaron los ingresos de Liam, la ayuda nunca cesó. Multipliqué $2.800 por 180 meses. 15 años. La cifra me impactó. $504.000. $500.000 solo para su hipoteca. Luego, las carpetas azules. Encontré los extractos del coche de empresa de Liam, un elegante y caro BMW que tenía alquilado. Una pequeña cantidad, casi insignificante, $200 al mes, se desviaba discretamente de mi cuenta para cubrir lo que él, con orgullo, declaraba como una ventaja de su creciente estatus. Yo lo había pagado durante 8 años, otros $19.200. Después estaba el préstamo del SUV de Eleanor, una suma mayor, que yo cubrí por completo durante 5 años, $30.000. Parece que el verdadero hombre que mantenía la casa era, en realidad, yo. Las carpetas amarillas contenían las sumas más elevadas. La matrícula del colegio privado de Ethan y Chloe. Empezaron pronto. Chloe en infantil y Ethan en preescolar. El coste, incluyendo campamentos de verano y los diversos programas de enriquecimiento en los que Liam insistía, ascendía a una media de $24.000 anuales. Yo lo había pagado durante los últimos 7 años. Un cálculo rápido. $168.000. La mejor educación, presumía Liam en las reuniones familiares, era una inversión que yo había financiado en silencio. Las carpetas rojas eran un testimonio de lo impredecible de la vida y del alto costo de la salud. Primas del seguro médico que a menudo parecían dispararse sin previo aviso, tratamientos dentales inesperados, algunas visitas a urgencias de los niños y las sesiones de terapia de Eleanor, gastos de los que me había confiado, diciendo que Liam los consideraba innecesarios. Esto sumaba aproximadamente $8.000 anuales. En 15 años fueron $120.000. Seguí añadiendo. Varias vacaciones familiares de lujo, regalos de Navidad cada vez más extravagantes, incontables reparaciones de sus coches, incluso el BMW de Liam parecía tener sus problemas de mantenimiento inesperado. Estaba también el asunto, nada desdeñable, de la reforma de la cocina de ensueño de Eleanor, un regalo sorpresa de Liam que yo había financiado discretamente con $35.000. Cada entrada, cada cheque cancelado, era un hilo en el intrincado tapiz de su vida cómoda y despreocupada. Finalmente, llegué al total. Me temblaron un poco los dedos al escribir la última cifra, $976.200. Casi $1.000.000. Una suma asombrosa, acumulada durante 15 años. Todo para ellos. Mi promesa a Sarah se había convertido en un cheque en blanco, una red de seguridad financiera que Liam, sin saberlo, pero con tanta confianza, había dado por sentada. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la cifra. Casi $1.000.000. Pensé en mi vida durante ese tiempo. Mi modesta casa, pagada hacía mucho pero sin haberla reformado. Mi vieja camioneta, cumpliendo fielmente su función. Mi cuenta de jubilación, mucho más pequeña de lo que debería haber sido. Las aficiones que había abandonado, la carpintería, la pesca, debido a los gastos imprevistos que siempre parecían surgir en casa de Eleanor. Las oportunidades perdidas, los viajes que nunca hice, las comodidades que me negué, todo, para que ellos pudieran tener las suyas. Los sacrificios habían sido míos, no de Liam. Eran las 10:30 p.m. La casa estaba en silencio, el mundo exterior en silencio. El libro de cuentas, ya completo, yacía abierto sobre mi escritorio, un monumento a mi silenciosa generosidad y a su profunda ingratitud. Tomé mi teléfono. La luz de la pantalla me cegó momentáneamente. Era hora de llamar a mi banco, hora de desmantelar la estructura financiera que con tanto esmero había construido en torno a la vida de mi hija.
Hora de que el perdedor finalmente ganara. El domingo amaneció fresco y despejado, un marcado contraste con la confusión emocional que había envuelto el hogar de Eleanor y Liam. Para mí, fue un día de meticulosa precisión. Armada con mi libro de contabilidad, llevado con esmero, y una cafetera recién hecha, comencé a desentrañar sistemáticamente 15 años de apoyo financiero. Cada llamada era un paso deliberado, un ladrillo que quitaba de los cimientos que con tanto cuidado, y quizá con imprudencia, había construido para ellos. Mi primera llamada fue a mi banco. Una voz familiar al otro lado de la línea confirmó la cancelación de la importante transferencia mensual destinada a la ayuda hipotecaria de Eleanor y Liam. Anoté diligentemente el número de confirmación. Después, llamé a la compañía de leasing del preciado BMW de Liam. El pago recurrente de $200, que años atrás había disfrazado de regalo, fue cancelado. Le siguieron otras transferencias más pequeñas, pero constantes, para diversos gastos recurrentes del hogar. Cada clic del teléfono, cada confirmación, se sentía como quitarme una pesada capa que había llevado puesta durante demasiado tiempo. No había alegría en ello, solo una silenciosa sensación de propósito. A las 11:47 en punto, vibró mi teléfono. Era Eleanor. Su voz, generalmente suave y melodiosa, denotaba una palpable confusión, casi pánico. «¿Papá? Ha pasado algo muy raro. Acaba de llamar el banco. Dicen que no hay fondos suficientes para la hipoteca. No lo entiendo». Respiré hondo y despacio. Había llegado el momento decisivo. «No hay nada que entender, Eleanor», dije con voz tranquila e inquebrantable. «Ya no me hago cargo de tus gastos. Todos esos pagos, la hipoteca, todo se cancelan». Un silencio atónito se extendió entre nosotros, un vacío donde antes habían estado sus preguntas frenéticas. Entonces, su voz se elevó, aumentando en tono y volumen. «No puedes simplemente... ¿Qué quieres decir con descontinuado? Papá, perderemos la casa, nuestro hogar». Había una crudeza, una desesperación en su tono, un lamento casi infantil. «Eso», respondí, con voz aún serena, «es algo que tú y Liam tendrán que resolver». Y con eso, colgué. La línea se cortó con un clic suave, dejando tras de sí un silencio resonante en mi tranquilo estudio. No sentí triunfo, solo una silenciosa sensación de inevitabilidad. Continué con mi tarea, cancelando los pagos automáticos de la matrícula del colegio privado de Chloe y Ethan, y el flujo interminable de cuotas para sus campamentos de verano y actividades extracurriculares. Luego, los servicios públicos, un pequeño pero constante desembolso que se acumulaba con los años. Cada cancelación era un efecto dominó que, lenta pero inexorablemente, creaba un tsunami financiero que se dirigía directamente a la puerta de Eleanor y Liam. Menos de una hora después, a las 12:15 p.m., Eleanor volvió a llamar. Esta vez no había confusión, solo puro miedo. «Papá, nos están rechazando todas las tarjetas. La escuela acaba de llamar por la matrícula, no se pudo pagar la luz. ¿Qué está pasando? ¿Les pasó algo a tus cuentas? ¿Estás bien?» La urgencia en su voz era palpable, como si su mundo de comodidad se desmoronara a su alrededor. Estaba realmente asustada, aún no enfadada, pero profundamente aterrorizada. «Eleanor», dije, dejando escapar un leve suspiro, «¿de verdad creías que estos pagos aparecían de la nada? ¿Pensabas que la hipoteca, la matrícula escolar, el alquiler del coche de lujo, se resolvían solos por arte de magia?» Hice una pausa, dejando que el silencio enfatizara mis palabras. «No te cuestionaste de dónde venía el dinero porque siempre estuvo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente lo dabas por hecho». Su respuesta fue un sollozo ahogado, seguido de un torrente de súplicas incoherentes. No esperé a que se calmara. Simplemente escuché por un momento su pánico puro y luego me desconecté. A las 12:31 p.m., la pantalla del teléfono mostró Liam. Contesté, anticipando la tormenta. Su voz, cuando llegó, era cortante, tensa y con un forzado intento de autoridad. «Arthur», comenzó con tono frío, «sea cual sea el juego que estás jugando, tienes que parar ahora mismo. Esto es ridículo. Nos está llamando el banco, la escuela, la compañía de coches. No podemos acceder a nuestros fondos». «Esto no es un juego, Liam», respondí con voz firme como una roca. «Es la realidad. Eres un hombre de verdad
que mantiene a su familia, ¿recuerdas? Es hora de que aprendas a pagar tus propias facturas. Todas. Su silencio al otro lado de la línea fue más largo que el de Eleanor. Una pausa pesada y atónita que se extendió durante incómodos segundos. La arrogancia de ayer había sido reemplazada por un vacío helador. Estaba asimilando la magnitud de lo que había hecho, la extensión de la red de seguridad que acababa de arrebatarle. Casi podía oír cómo le daban vueltas las cosas en la cabeza, intentando recalibrar su mundo sin mi mano invisible. Aproveché los momentos de tranquilidad tras su llamada para acceder a mi banca online. Las importantes sumas que habitualmente les había destinado ahora serían redirigidas. Una parte significativa iría directamente a mi cuenta de jubilación, reforzando así el futuro que, sin saberlo, había puesto en peligro por ellos. Otra parte la destinaría a mis aficiones, largamente descuidadas, para los viajes con los que siempre había soñado. Justo cuando confirmaba las transferencias, oí el inconfundible rugido del BMW de Liam entrando en mi garaje. El crujido de los neumáticos sobre la grava era un sonido que normalmente se asocia con una agradable visita familiar, pero que hoy anunciaba una confrontación. Un instante después, vi el SUV, más modesto, de Eleanor aparcar detrás. Habían llegado juntos, unidos por la sorpresa y la indignación. Esto no iba a ser una conversación tranquila. Oí llegar sus coches, el portazo, y sus pasos apresurados en mi porche. Antes de que Liam pudiera siquiera llamar, abrí la puerta. Su rostro, normalmente una máscara de arrogante seguridad, estaba rojo de furia. Eleanor, pálida y despeinada, lo seguía nerviosa. Sin decir palabra, Liam me empujó, dejando una huella de gravilla en mi suelo limpio con sus zapatos caros, apropiándose de mi salón como si fuera suyo. Eleanor, con aspecto pequeño y abrumado, entró tras él. Liam se giró bruscamente, con la voz cargada de indignación. «Arthur, ¿qué demonios crees que estás haciendo? No puedes simplemente cortarnos la financiación. Tenemos obligaciones legales, había contratos verbales». Gesticuló con vehemencia, como si dibujara una serie de documentos legales invisibles flotando en el aire. Me quedé junto a la puerta, bloqueando su salida. «¿Ah, sí?», pregunté, arqueando una ceja. «¿Obligaciones legales? ¿Contratos verbales? Por favor, Liam, enséñame el contrato donde yo, Arthur Peterson, me comprometí a pagar tus facturas, tu hipoteca, el leasing de tus coches y la educación privada de tus hijos para siempre. Enséñame dónde firmé ese compromiso vitalicio». Mi voz era tranquila, casi aburrida, un marcado contraste con su furia desbordada. Eleanor dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas y una súplica desesperada en la voz. «Papá, por favor. ¿Y mamá? ¿Y su último deseo? Le prometiste en su funeral que cuidarías de mí, que te asegurarías de que estuviera a salvo. Y lo hice, Eleanor», dije, suavizando un poco la mirada al recordar a Sara. «Mi promesa era ayudarte a estabilizarte, darte una mano cuando de verdad la necesitaras, no financiar un estilo de vida extravagante durante 15 años, mientras tú y Liam se volvían cada vez más dependientes y con aires de superioridad». Hice una pausa, dejando que la amarga verdad calara hondo. «Después de casi $1 millón, Eleanor, estás menos estable que cuando empecé a ayudarte». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando una genuina sorpresa. «¿$1 millón?», susurró. La cifra era un concepto ajeno e incomprensible en su mundo de lujos. Me acerqué a mi pequeña mesa de comedor, donde había dejado la calculadora y el libro de contabilidad de anoche. «Exactamente», dije, tomándolos. «Déjenme mostrarles». Abrí el cuaderno y mi dedo repasó las meticulosas anotaciones. Ayuda para la hipoteca, $504,000. Arrendamiento del BMW de Liam, $19,200. Préstamo para su sub, $30,000. Matrícula y campamentos en colegio privado, $168,000. Seguro médico, dental y terapia, $120,000. Y eso sin incluir las vacaciones, los regalos de Navidad, las reparaciones del coche y la reforma de su querida cocina. Levanté la vista y me encontré con sus rostros atónitos. Total, $96,200, casi $1 millón, todo de mi bolsillo. Liam resopló, con la ira mezclada con la incredulidad. «Eso es imposible. No hay manera». «Oh, hay muchas maneras, Liam»,
repliqué con un tono cortante. Simplemente nunca lo pediste porque nunca tuviste que hacerlo. Simplemente lo esperabas. Creías que te correspondía por derecho, ¿verdad? Eleanor, con el rostro surcado de lágrimas, se retorcía las manos. ¿Pero qué pasará con los niños? Sus actividades, su escuela, quedarán devastados. Los niños, dije, suavizando de nuevo mi voz, son inocentes de todo esto. Seguiré pagando su colegio privado, sus campamentos y sus actividades. Pero, enfaticé, mirando fijamente a Liam, esos pagos irán directamente a las instituciones. Ni un céntimo pasará por tus cuentas, Liam. El rostro de Liam se ensombreció. No puedes dividir a la familia así. ¿Qué clase de hombre hace eso? El tipo de hombre, repliqué, acercándome, que pregunta cuándo fue la última vez que me mostraste respeto mutuo. El tipo de hombre que se pregunta cuándo fue la última vez que expresaste gratitud genuina, Liam, en lugar de insultos velados y expectativas. Eleanor contuvo un sollozo. Yo no sabía la cantidad exacta, papá. De verdad pensé que estabas feliz de ayudar. Siempre decías que tenías de sobra. Sin embargo, Liam pareció recuperar su bravuconería. Forzó una sonrisa empalagosa, con la voz cargada de sarcasmo. Oh, gracias, Arthur. Muchísimas gracias. Ahora, si tuvieras la amabilidad de restablecer los pagos, podríamos dejar atrás este desagradable asunto. La gratitud, Liam, dije con voz fría, no funciona retroactivamente, y desde luego no viene con exigencias. Por primera vez, un atisbo de genuina preocupación cruzó el rostro de Liam. La ira pareció desvanecerse, reemplazada por un miedo visceral a lo desconocido. De acuerdo, dijo, con la voz más baja y menos agresiva. De acuerdo, Arthur. ¿Qué quieres? ¿Qué hace falta para que todo vuelva a la normalidad? Finalmente entré en mi sala, erguida frente a ellos. Quiero que vivan con lo que tienen. Quiero que trabajen por lo que tienen. Quiero que valoren lo que poseen. Hacer. Y quiero que me trates como a un padre, Eleanor, y como a un anciano respetado, Liam, no como a un cajero automático con un límite de retiro ilimitado. Eleanor alzó la vista, con los ojos aún rojos. ¿Y si no podemos?, preguntó en un susurro apenas audible. Entonces, respondí con voz dura e implacable, aprenderás lo que realmente se siente al fracasar. Liam apretó la mandíbula. Me miró con furia y sacó el teléfono. Esto es abuso financiero contra una persona mayor, Arthur. Te voy a demandar. Te vas a arrepentir. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Adelante, Liam, lo invité, con un desafío en la mirada. Inténtalo. He guardado todos los registros. Me complace la oportunidad de ventilar todos tus trapos sucios en el juzgado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una declaración final y definitiva. Liam, derrotado y furioso, dio media vuelta y salió hecho una furia. Eleanor, con una última mirada de desesperación, lo siguió, dejando mi hogar en silencio una vez más, sumido en la tranquilidad. Si esta historia te está enganchando tanto como espero, dale a me gusta, compártela y suscríbete para saber cómo termina. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido infravalorado. Tras la salida furiosa de Eleanor y Liam, el silencio en mi sala era ensordecedor, pero a la vez extrañamente apacible. La adrenalina que me había impulsado durante la confrontación se fue disipando poco a poco, dejándome completamente exhausta. Me dejé caer en mi viejo sillón. La tela desgastada me brindó una familiar comodidad bajo las manos. La pelea había terminado, por ahora, pero las repercusiones emocionales persistían. Mi mente divagó años atrás, a un tiempo diferente. Vi a Sara, su rostro frágil y pálido sobre la almohada del hospital, sus ojos, aunque nublados por el dolor, aún reflejando ese amor feroz por nuestra hija. «Prométemelo, Arthur», susurró, con voz apenas audible. «Prométeme que ayudarás a que Eleanor se estabilice. Asegúrate de que esté a salvo». Y se lo prometí. Fue un voto sagrado, nacido de lo más profundo de mi dolor y mi amor. En aquellos primeros años, Liam era distinto. Era un joven, algo rudo, pero aparentemente sincero. Cuando Eleanor y él tenían dificultades para pagar la primera hipoteca, cuando el coche necesitó reparaciones inesperadas, cuando se acumularon las facturas médicas por la enfermedad de su hijo,
Mi ayuda fue recibida con una gratitud inmensa. Liam traía una botella de mi whisky favorito. Insistía en ayudarme con el jardín o en arreglar un grifo que goteaba. Eleanor enviaba notas de agradecimiento sinceras, a veces incluso un pequeño detalle. Eran humildes, agradecidos. La ayuda económica, me decía a mí misma, era temporal. Solo hasta que te recuperes, me decía. Solo hasta que la carrera de Liam despegue. Las palabras «solo hasta» se convirtieron en un mantra, una mentira que me contaba para justificar el flujo interminable de dinero. Pero poco a poco, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Para 2012, dejaron de llegar las notas de agradecimiento. La ayuda ocasional de Liam en casa disminuyó, reemplazada por quejas sobre su apretada agenda. Las llamadas de Eleanor, antes llenas de conversaciones sinceras, se centraron cada vez más en peticiones, luego en exigencias veladas. Las suaves súplicas de ayuda se transformaron en declaraciones de expectativas. Las palabras «por favor» y «gracias» desaparecieron de su vocabulario, reemplazadas por «tienes que» o «esperamos que». Mi papel evolucionó de suegro generoso a cajero automático personal. Para 2018, la transformación era completa. Liam, envanecido por lo que consideraba su formidable éxito, comenzó a alardear abiertamente de sus logros, a menudo en reuniones familiares. Hablaba de su nueva casa, de su impresionante coche, de la educación exclusiva de los niños, siempre atribuyéndose todo el mérito, sin reconocer jamás las discretas contribuciones que constituían la base misma de su estilo de vida. Eleanor, en lugar de intervenir, asentía, cómplice silenciosa de su grandilocuente relato. Recuerdo la pasada Nochebuena, sentada en su elaborada mesa, cuando Liam brindó por todo su arduo trabajo y dedicación, que les había brindado tanta abundancia. Ni una palabra sobre mí, ni una mirada de reconocimiento. Cerré los ojos, sintiendo un profundo cansancio. Sarah jamás habría querido esto. Habría querido que Eleanor fuera fuerte, independiente, y sobre todo, que conservara su dignidad y respeto por los demás. Mi constante sobreprotección no había asegurado el futuro de Eleanor. Lo había socavado, fomentando una dependencia que, en última instancia, la había corrompido a ella y a su marido. 3 días después, todo se desmoronó. Las llamadas, ahora frecuentes, ya no reflejaban confusión, sino una creciente desesperación. Eleanor llamó primero, con la voz ronca. «¡Papá!». El banco volvió a llamar. «El pago de la hipoteca aún no se ha procesado, y ahora hay una penalización enorme. ¿Qué vamos a hacer?». Sonaba realmente presa del pánico, y por un momento, mi determinación flaqueó. Pero entonces recordé la mueca de desprecio de Liam, su comentario de «perdedor». Más tarde ese día, la compañía de leasing del BMW de Liam dejó una serie de mensajes de voz cada vez más severos. El préstamo del SUV de Eleanor fue rechazado. El seguro de la vivienda, que yo había pagado discretamente durante años, caducó, lo que provocó que les enviaran una carta urgente a su casa. La burbuja de comodidad en la que habían vivido se estaba desinflando rápidamente. Eleanor volvió a llamar por la noche. Su voz era débil, casi inaudible entre los gritos de Liam de fondo. Alcancé a oír fragmentos. «Llevado al límite. Todos. Te lo dije. $12 la hora». Parecía que Liam buscaba desesperadamente cualquier trabajo, una experiencia humillante para el hombre que tanto había presumido de su destreza empresarial. A la mañana siguiente, al pasar en coche frente a la Academia Centura, el prestigioso colegio privado que había financiado durante tanto tiempo, vi a Ethan y Chloe. Estaban entre un pequeño grupo de niños, todos visiblemente afectados, a quienes un administrativo de semblante severo conducía al despacho del director. Sus pagos de matrícula, que yo mismo había cancelado, no se habían procesado. Me dolió verlos angustiados, pero era una consecuencia inevitable. Esa tarde, mi vecina, la señora Davis, una mujer amable con una extraña habilidad para enterarse de todo lo que ocurría en la calle, me detuvo mientras recogía el correo. «Arthur», dijo, bajando la voz con tono conspirador, «anoche oí bastante alboroto en casa de Eleanor. Parecía que Liam gritaba sobre tarjetas de crédito al límite. ¿Está todo bien?». Me limité a asentir, esbozando una sonrisa forzada y poco reveladora.
Los rumores habían comenzado. La fachada se desmoronaba. Los días se convirtieron en una semana. El shock inicial dio paso al peso abrumador de las consecuencias. Mi teléfono, antes lleno de llamadas habituales, ahora sonaba con los lamentos de una familia en caída libre. Cuando Eleanor volvió a llamar, su voz era distinta. El pánico seguía ahí, pero ahora estaba teñido de una humildad recién descubierta, una desesperada quietud que no había escuchado en años. «Papá», comenzó casi en un susurro, «ya he solicitado 5 empleos, incluso puestos de principiante. En todos me dijeron que no tengo suficientes referencias recientes. Hace tanto que no trabajo». Su voz se apagó, y el peso de los años de dependencia económica que había sufrido flotaba en el aire. Liam intentó pagar la hipoteca, pero luego se dio cuenta de que si lo hacíamos, no nos quedaría nada para comida ni gasolina. Tuvo que cancelarla. Una pausa dolorosa, y luego, la compañía de leasing de BMW llamó. «Van a embargar el coche el lunes. Nuestra casa, papá, creo que lo vamos a perder todo». Escuché, con el corazón destrozado por mi hija. No sonría, pero mi resolución se mantuvo firme. «Sí, Eleanor», dije en voz baja, sin reproche alguno. «Probablemente sí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad cruda y directa. Al otro lado de la línea, Eleanor se derrumbó. Sus sollozos eran dolorosos y desgarradores, un eco de la desesperación que yo había sentido durante tanto tiempo. Pasé el resto del día en mi estudio, no revisando libros contables, sino planeando mi futuro. Los fondos que había redirigido ya estaban depositados en mi cuenta de jubilación. Saqué folletos de viajes, soñando con el crucero por Alaska que siempre había deseado, con la tranquila escapada a las montañas. Imaginé retomar la carpintería, inscribirme en clases, centrarme en mi propio crecimiento personal, que había descuidado. Este era mi futuro, ya no atado a sus privilegios. Más tarde esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era Liam. Su voz, antes arrogante y estruendosa, ahora estaba completamente desprovista de su habitual bravuconería. Era suave, casi sumisa. «Arthur», dijo, y pude percibir la desesperación. ¿Podemos hablar de verdad? ¿Como adultos? ¿Sobre cómo solucionar esto? ¿Nuestra situación?» El cambio fue monumental. No había dicho «mi situación», sino «nuestra situación». Lo pensé un momento. «Ven a mi casa este domingo», dije finalmente. «De acuerdo», respondió rápidamente, casi demasiado rápido. «¿Qué debemos preparar? ¿Algún documento?» «Prepárate para la realidad, Liam», respondí. Hubo un momento de silencio antes de que murmurara un «vale» y colgara. Los días siguientes trajeron consecuencias de otro tipo. Mi amigo Michael me llamó con voz preocupada. «Arthur, vi a Liam en el bar. Iba diciendo a todo el que quisiera escuchar que habías cortado lazos con tu familia por despecho, diciendo que solo eres un viejo amargado. Las mentiras habían comenzado, una historia diseñada para hacerme quedar como el malo. Simplemente le agradecí a Michael el aviso. Entonces, Karen, la hermana de Sara, una mujer bien intencionada pero a menudo entrometida, llamó. Su voz denotaba indignación. «Arthur, Eleanor me llamó. Está destrozada. ¿Cómo pudiste abandonar a tu propia hija? Dice que los niños creen que ya no los quieres». El aguijón de esa acusación dolió profundamente, pero sabía que era una táctica. «Karen», respondí con voz tranquila, «¿sabes cuánto les he dado a Eleanor y a Liam en los últimos 15 años?» «¿Les hemos dado qué?», preguntó, manteniendo un tono acusatorio. «Ayuda financiera», aclaré. «Pagos de la hipoteca, arrendamiento de automóviles, matrícula escolar, facturas médicas, vacaciones, reformas del hogar, más. ¿Me creerías si te dijera que el total asciende a $976,200? Al otro lado de la línea, reinó un largo y atónito silencio. Karen, siempre tan rápida para responder, se quedó completamente sin palabras. «Yo no tenía ni idea», logró decir finalmente, con la voz repentinamente débil. Poco después, sonó mi teléfono. Era Chloe, mi dulce nieta. Su voz era débil y vacilante, casi como si leyera un guión. «¿Abuelo?», susurró. «¿Hicimos algo mal? ¿Ahora vas a decir que no a todo?» La inocencia fingida,
Las palabras cuidadosamente elegidas me indicaron que Eleanor o Liam la habían adoctrinado. Me dolió, pero no me dejaría manipular. Claro que no, cariño, dije, suavizando mi voz al instante. ¿Qué te parece si hoy vamos a tomar un helado? Yo invito. Una risita genuina, un sonido puro de alegría infantil, llenó el teléfono. ¿De verdad? De verdad, confirmé. La recogí una hora después. La tensión de la semana anterior quedó momentáneamente olvidada mientras íbamos en coche a Dairy Queen. Su tristeza se desvaneció con cada lamida de su cucurucho bañado en chocolate, reemplazada por una charla despreocupada sobre el colegio y sus amigos. Fue una hora preciosa, pura. Cuando llegué a su casa, Eleanor estaba de pie en el porche, observándonos. Sin embargo, sus ojos no reflejaban alivio ni gratitud por el tiempo que había pasado con Chloe. Eran calculadores. Seguían buscando una estrategia, una manera de recuperar el control. El camino por delante aún era largo y lleno de obstáculos. Los rumores en el pueblo empezaron a hacerse más fuertes, alimentados por la versión de Liam. No tardé en enfrentarme a confrontaciones directas. Una tarde, mientras hacía la compra, Brenda Coleman, una vecina a la que conocía desde hacía décadas, me acorraló en la sección de frutas y verduras. Tenía los ojos entrecerrados y su voz era un siseo cortante pero cortante. Arthur Peterson, empezó, con un tono cargado de desaprobación. No puedo creer lo que oigo sobre que has dejado de hablarle a Eleanor. A tu propia hija. Sara estaría avergonzada. Sostuve su mirada, sin pestañear. A nuestro alrededor, otros compradores se detuvieron en seco, aguzando el oído. Brenda, dije, con voz tranquila pero firme. Sara, una mujer que valoraba la honestidad y el trabajo duro, pensaría que casi $1.000.000 a lo largo de 15 años era más que suficiente para la seguridad de su hija. ¿No te parece? El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Brenda se puso rojo como un tomate antes de que se girara rápidamente, dejando a los demás compradores sumidos en su estupefacción. La verdad, una vez dicha, tenía la capacidad de propagarse. Mi amigo Michael volvió a llamar, esta vez con un dejo de satisfacción en la voz. Arthur, dijo, la pequeña historia de Liam está empezando a desmoronarse. Robert Jenkins, el vendedor de coches del concesionario, lo oyó quejarse en el bar. Robert, recordó, tú firmé como aval el contrato de leasing del BMW de Liam hace años. La afirmación de Liam de que era un beneficio de la empresa no parece muy creíble. Incluso Daniel, un antiguo compañero de mis tiempos de ingeniero, me buscó durante nuestra reunión semanal para tomar café. Arthur, empezó, sin pelos en la lengua. He oído los rumores. ¿15 años de apoyo? ¿Y nunca lo reconocieron públicamente? ¿De verdad pasó eso? Lo confirmé, y la decepción en su rostro lo decía todo. Entonces, la señora Davis, mi vecina siempre atenta, se me acercó en el centro comunitario en voz baja. Arthur, a la hora de recoger a los niños del colegio, los padres empiezan a dudar de las historias de Liam. Están oyendo cosas. La situación estaba cambiando poco a poco. La siguiente llamada de Eleanor fue estridente, desesperada y llena de una ira familiar. «¡Papá! ¡Para! Deja de difundir mentiras sobre nosotros. Estás destruyendo nuestra reputación. Todo el mundo está hablando». «Eleanor», respondí con voz pausada. «Simplemente he respondido con sinceridad a las preguntas que me han hecho. Ya no estoy financiando la creación de historias falsas. Ese es un lujo que ya no te puedes permitir». La llamada se cortó. La reunión familiar del domingo nunca se celebró. En cambio, Michael me llamó el lunes por la mañana. «Arthur», dijo con voz sombría, «acabo de ver un aviso de ejecución hipotecaria en la puerta de Eleanor y Liam». El peso de la noticia me oprimió el estómago. Las consecuencias eran reales, tangibles. Unos días después, noté un cambio en su entrada. El elegante BMW de Liam ya no estaba, reemplazado por un Honda Civic más viejo y algo abollado. La señora Davis, siempre observadora, me comentó de pasada: «Apuesto a que eso les ahorra un buen dinero cada mes, Arthur». Fue una pequeña victoria, pero necesaria. Una tarde, fui al supermercado del barrio. Al doblar un pasillo, la vi. Eleanor, de pie en la caja, escaneando los productos. Llevaba el pelo recogido descuidadamente, ojeras y su habitual porte impecable, reemplazado por una expresión de agotamiento total. Me vio,
Apartó la mirada rápidamente, con las mejillas ardiendo. Justo entonces, la señora Miller, otra vecina, se acercó a su caja. «Eleanor, ¿qué haces aquí?», exclamó la señora Miller, claramente sorprendida. Eleanor murmuró algo sobre ayudar, con una vergüenza palpable. La realidad del trabajo honesto, de la exposición pública, era una maestra implacable. Mi teléfono volvió a sonar. Una noche. Era Ethan, mi nieto, siempre tan alegre. Su voz era débil, casi temblorosa. «Abuelo», susurró, «mamá y papá están peleando otra vez». Muy fuerte. «Papá no para de gritar que es todo culpa tuya, que lo has arruinado todo». El juego de culpas estaba en pleno apogeo, y eso estaba erosionando la inocencia de los niños. Al día siguiente, Chloe vino a visitarme sin avisar. Se sentó en mi sofá, inusualmente callada, jugueteando con un hilo suelto. «Abuelo», dijo con voz débil y triste, «mamá y papá están muy estresados. Siempre se pelean por dinero. Creo que tal vez deberían haber dado las gracias más a menudo». Me dolió el corazón por ella, por la carga que llevaba. Más tarde esa semana, Liam apareció solo en mi puerta. Estaba encorvado, con los hombros caídos. Parecía completamente agotado. Un contraste abismal con el hombre arrogante que había estado aquí semanas atrás. «Arthur», comenzó con voz ronca, «no llegamos a fin de mes. Simplemente no podemos. Sin tu ayuda nos ahogamos». Se sentó, sin esperar invitación, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. «Ahora lo entiendo. Nunca me gané nada, ¿verdad? Solo tomé. ¿Hay alguna manera de salir de esto?» Antes de que pudiera responder, un golpe frenético resonó en la puerta. Era Eleanor, con el rostro surcado de lágrimas y agotamiento. Parecía completamente destrozada. «Papá», alcanzó a decir con la voz entrecortada, «ya no me importa nada más. Solo necesito estabilidad para Chloe y Ethan. Por favor, ahora lo entiendo. Entiendo lo que significa trabajar, lo que significa ganar dinero». Las palabras eran dolorosas, pero por fin eran reales. Liam y Eleanor estaban sentados frente a mí, dos personas destrozadas en mi sala. Su desesperación era palpable. Miré a Liam, luego a Eleanor, cuyos ojos aún estaban rojos de tanto llorar. «Hay una salida», comencé, con voz firme pero con un dejo de compasión. «Pero será a mi manera. Por los niños, Chloe y Ethan, seguiré proveyendo. Pagaré directamente la matrícula de su colegio privado, cubriré sus gastos médicos y de ropa necesarios, financiaré sus actividades y crearé fondos para sus estudios universitarios». El rostro de Eleanor se iluminó con un suspiro de alivio, pero yo levanté una mano. «Sin embargo», continué, «no me haré cargo de la hipoteca, de los pagos del coche, del seguro, ni de ninguno de los gastos propios de su estilo de vida de adultos. Vivirán con lo que realmente ganan. Se acabaron los coches de lujo, las vacaciones ostentosas pagadas por mí, y el tener que depender de mis ahorros para la jubilación, para mantener una vida que no pueden permitirse». Hice una pausa, dejando que la gravedad de mis palabras calara hondo. «Y hay una condición más. Exijo el reconocimiento público de mis 15 años de apoyo y de casi $1 millón. Quiero disculpas públicas y sinceras por la falta de respeto, la prepotencia y las mentiras que ambos han perpetuado. Quiero gratitud genuina, no solo por el futuro, sino también por el pasado». Eleanor miró a Liam, con preocupación evidente. «Papá», dijo en voz baja, «Liam nunca aceptará eso. Su orgullo...». «El orgullo de Liam», interrumpí sin apartar la mirada, «es mucho menos importante que la estabilidad y el futuro de sus hijos. Es menos importante que la verdad. Esto es lo que quiero. Una carta al periódico local, una publicación honesta en Facebook detallando mis contribuciones y tus disculpas, y disculpas personales a cualquiera a quien hayas mentido específicamente sobre nuestra situación». Le di a Eleanor un ultimátum claro. «Tienes 48 horas para decidir. Esta oferta solo se mantiene si ambos aceptan todas las condiciones». Eleanor me miró con los ojos llorosos, pero esta vez con una emoción distinta. «Gracias, papá», susurró, «por seguir preocupándote por Chloe y Ethan». Eleanor se marchó, llevándole mis condiciones a un atónito Liam. Al principio se alegró muchísimo de que se cubrieran los gastos de los niños, un gran alivio para ellos.
pero su rostro se transformó rápidamente en una máscara de furia al oír hablar de vivir con lo justo y, sobre todo, de las disculpas públicas. ¿Humillación pública?, rugió. «Jamás. Mi reputación quedará arruinada». Eleanor, sin embargo, había llegado a su límite. Mientras los sollozos ahogados de Chloe y Ethan resonaban desde sus habitaciones, expuso los crudos cálculos. Sin mi ayuda, y con la deuda que tenían, simplemente no podían permitirse mantener a sus hijos en un colegio privado, ni en sus actividades, y mucho menos alimentarlos adecuadamente. El orgullo de Liam se enfrentaba a la cruda e innegable realidad. El lunes por la mañana, apenas unas horas antes de que venciera el plazo para la ejecución hipotecaria, Liam y Eleanor llegaron a mi casa. Esta vez, trajeron a Chloe y Ethan. Los niños, aún abatidos, se aferraban a las manos de sus padres. La mirada de Eleanor se encontró con la mía. Una silenciosa desesperación se reflejaba en su rostro. «Aceptamos todas tus condiciones, papá», confirmó con voz ronca. Entonces, Liam dio un paso al frente. Se plantó frente a su familia, frente a mí, y por primera vez en años parecía verdaderamente humilde. «Arthur», comenzó con voz temblorosa, «quiero pedirte disculpas. Aproveché tu generosidad, tu amabilidad, y la convertí en una expectativa constante. Me atribuí el mérito de tus sacrificios, presumí de una vida que financiaste en secreto, y te falté al respeto, llamándote fracasado cuando estabas muy lejos de serlo. Me equivoqué. Lo siento de verdad». Sus palabras eran sinceras, sin rastro de sarcasmo ni ira. Eleanor también dio un paso al frente, con lágrimas en las mejillas. «Papá, lo siento mucho. Me dejé llevar por la idea de que tu generosidad era una herencia, algo a lo que simplemente tenía derecho. Dejé de verte como mi padre, y empecé a verte como una fuente inagotable de ingresos. Debí haber dicho algo. Debí haber detenido a Liam. Debí haberte defendido. Le fallé a mamá y te fallé a ti». Ethan, con los ojos muy abiertos, exclamó: «¿El abuelo pagó mi pelota de béisbol?». Me arrodillé y lo miré a los ojos, que eran inocentes. «Sí, hijo. El abuelo pagó tu béisbol, y el baile de tu hermana, y tu escuela. El abuelo pagó casi todo, durante muchísimo tiempo». Volví a mirar a Liam y Eleanor. Los nuevos términos se mantienen. Apoyo directo para los niños, su educación, salud y actividades, sin gastos relacionados con el estilo de vida de los adultos, y el reconocimiento público y la gratitud sincera deben continuar. Añadí: «Y a partir de ahora tendremos cenas familiares mensuales, no para informar sobre las finanzas, sino para construir relaciones auténticas, para el respeto y, simplemente, para ser una familia». Entonces, tomé el teléfono. Llamé al banco. «Voy a realizar el último pago de la hipoteca de Eleanor y Liam», dije. «Esto les asegurará un techo sobre sus cabezas, por última vez, sin que pierdan su casa de inmediato. Después de esto, tendrán que valerse por sí mismos». Transcurrieron 3 meses. La transformación fue lenta, dolorosa, pero innegablemente real. Eleanor fue ascendida en su nuevo trabajo, impresionando a sus superiores con su ética laboral. Liam, humilde y concentrado, equilibró diligentemente su presupuesto, aprendiendo a vivir con lo justo. Ethan y Chloe, percibiendo el cambio, mostraron una gratitud genuina con sus palabras y acciones. Liam incluso me pidió consejo sobre un posible ascenso, considerando detenidamente cómo afectaría a la rutina familiar y no solo a su ego. Mostró un nuevo respeto, un deseo genuino de recibir orientación. Revisé los pagos directos para las actividades y la salud de los niños, y le mostré los extractos a Eleanor. «Gracias, papá», dijo con voz sincera y la mirada clara. Liam mencionó haber completado su servicio comunitario, como parte de su disculpa pública. Habló de haber conocido a familias con dificultades económicas reales, un marcado contraste con su anterior vida aislada. Estaba viendo el mundo con otros ojos. Una tarde, Chloe y Ethan me entregaron tarjetas de agradecimiento hechas a mano, llenas de dibujos toscos y mensajes sinceros. Por fin comprendían no solo el dinero, sino también el amor y la seguridad que lo respaldaban. Eleanor y Liam, de la mano, me informaron que venderían su gran casa en las afueras y comprarían una más pequeña y manejable. «Queremos demostrar que podemos valernos por nosotros mismos, papá», dijo Eleanor con una sonrisa orgullosa.
Sentí un orgullo inmenso, una profunda y serena satisfacción. Sara, mi amada esposa, estaría orgullosa. Orgullosa del camino recorrido, de las difíciles lecciones aprendidas, de la transformación que había tenido lugar. El respeto había reemplazado la sensación de tener derecho a todo, y el amor genuino, la explotación. Fue un camino largo y arduo, pero finalmente, mi familia era verdaderamente estable.